Buenas noches, una nueva edición de En Profundidad, cuando estamos a punto de cerrar un año político que francamente ha sido impensado, al menos para quien habla y supongo que para mucha otra gente, por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Ustedes, mi diagnóstico ya lo conocen, a lo mejor están cansados de oírlo, pero recuerden, un gobierno que parecía haber perdido la agenda, esa historia del expresidente diciéndole a la presidenta de la Nación, vamos, ¿no?, después del voto no positivo de Cobos, la oposición que parecía comerse los chicos crudos, y después de las elecciones Néstor Kirchner abrió la puerta de Olivos, vio que no había nadie, hizo una cuadra, no había nadie, avanzó, y es el único que avanza. A ver, se puede perder una votación como la perdió, va a estar con nosotros Agustín Rossi, que el antikirchnerismo es muy fuerte en Rosario y en la zona, pero hay que reconocer que Agustín Rossi ha sido una pieza clave para el kirchnerismo. Después lo vamos a charlar con él. Se puede perder una votación, pero se puede generar una discusión política, se puede pinchar la pelota, ponerla bajo la suela, y entonces frenar esa avalancha de articulados que venían con una mayoría abrumadora a favor del oficialismo. Me parece que la oposición no tiene referencias en el Congreso como para hacerle frente a tipos, dicho esto no con mala intención, que tienen muchos años de política. En el peronismo es la mejor escuela de política. Se hace política en la calle, se hace política en el Consejo, la picardía está siempre, la fe de ratas, bueno, ni hablar, después le vamos a preguntar a Rossi, pero recuerden lo que ya ha pasado tantas veces con otro tipo de peronismo, cuando apareció el diputrucho, y bueno, tantísimas cosas, haya sido Menem, Duhalde, y la oposición, que es Fernando Iglesias. Si la oposición cree que le va a ganar las elecciones a Kirchner, y digo a Kirchner, que está en el fondo de la tabla, pero cuidado, no está muerto, estaba de parranda, escribí en el diario La Capital. Bueno, parece que hay problemas, no puede ser Fernando Iglesias. Está en todos los canales de televisión, los demás se niegan a ir. Carrió, que para mí sería una voz saludable en el Congreso, tiene algunos problemas personales, igual no va a asumir hasta diciembre, hasta marzo. Lo del radicalismo, tanto Gerardo Morales como Sanz, uno les veía la cara y la paliza que se les vino fue tremenda. Y cómo han cambiado las cosas, cantaba Alejandro del Prado. Loco país, porque votan la ley de medios oficialista. La oposición dice cuando cambie la composición de las cámaras la modificamos. El tema del fútbol, cuando tengamos mayoría, la cambiamos. Si sale la ley electoral, también dicen que la van a cambiar. Cuidado, hay algo que se llama continuidad jurídica de los estados. El problema de Argentina es la falta de inversión, la falta de llegada de... ¿Cuánto hace que no viene un jefe de Estado de un país central? Alguien que no sea Chávez, que no sea Lula, Lula es un presidente notable, pero bueno, es de Latinoamérica. ¿Cuánto hace que no viene un presidente europeo? Argentina deja esa imagen maradoniana, ¿no?, del desborde permanente, pero el problema no es Maradona. Maradona fue el único tipo que le dio alegrías a la gente en 30 años, 20 años. El problema es que ese lenguaje, a lo mejor no en ese extremo, también es utilizado por la crispación que viene del poder y por la crispación que se devuelve desde abajo. Por ejemplo, escuchando a Mariano Grondona anoche hablar
de que se viene una dictadura como la de Chávez, como la que hay en Ecuador. No hay ninguna dictadura en América Latina. Han sido elegidos por sus pueblos. Que tomen actitudes autoritarias es otra cosa. Bueno, así estamos. Y estamos con el diputado nacional Agustín Rossi, con quien vamos a hablar tras el primer corte comercial. Decía en mi editorial de apertura, y no es por tenerlo aquí, lo he escrito, que Agustín Rossi, más allá de la opinión que se tenga de él, porque estamos en una ciudad muy antikirchnerista, creo que ha sido el dirigente, el legislador más importante de los últimos años que ha tenido Santa Fe, porque le ha dado, frente a pronósticos que decían lo contrario, leyes importantísimas a un gobierno que se desplomaba. Han sido muchas, y la pregunta es, Agustín, lo venía pensando, ¿no? ¿Cómo te sentís en ese rol de tener que defender a un gobierno muy lealmente, en el que crees, ante un, si se quiere, electorado, o ante una sociedad donde vivís, de donde salís, que resiste esas políticas? En todos estos años, indudablemente, lo más difícil fue lo del conflicto con el sector agropecuario, ¿no? Digamos, nada comparable con eso. Después yo lo que siento es que hubo debates que interesaron al conjunto, a parte de la sociedad, algunos debates más, menos, otros que quedaron más reducidos entre los políticos, tanto del oficialismo y de la oposición, y los periodistas, los opinadores, los generadores de opinión, y que no tuvieron arraigo, sí, la ley de medios, abajo. La verdad, fuera de nosotros, de los que estamos en el, pero el microambiente. Más que eso, por ejemplo, yo creo que la ley de medios logró un escenario de movilización en general favorable en determinados sectores sociales, digamos, ¿no? Yo creo que es una ley muy trabajada previamente, durante muchísimos años, en todos cualquier chico que iba a una carrera de comunicación social le decían hay que modificar la ley de radiodifusión, y me parece que logró un anclaje en la CTA, los sindicatos de prensa, las universidades. Ahí se logró una movilización importante, pero a favor de la postura que defendíamos nosotros, digamos, claro, ¿no? Que yo creo... Pero el caso más sintomático es AFJP. Claro. Digamos, AFJP fue una discusión que inclusive en ese momento algunos medios de comunicación quisieron instalarlo como una nueva 125, ¿te acordás vos? Sí. Y no pasó absolutamente nada de eso. Sí, yo estuve en contra de haber estatizado los fondos, pero no importa, es una opinión, lo digo para que se te haga claro. Y respecto a la ley de medios, a mí me parece que hay cosas que son viejas, muy puntuales, hay cosas que están muy bien, es decir, nadie puede bancarse acá que 2 o 3 grupos económicos manejen toda la torta, y lo digo en un medio del grupo Clarín. Pero, por ejemplo, la cuestión de que hay que tener una credencial nacional para poder trabajar, digo, temas muy puntuales que no le van a interesar a la gente y que hacen a nuestra labor de periodista, o aquel que pedía el título de periodista, cuando recuerdo que Osvaldo Soriano me dijo, si querés ser periodista no estudies periodismo, digamos, ¿no? Pero son temas muy puntuales. Francamente, la ley merece merece que empiece a caminar para examinar. La ley merece que, como vos decís, que empiece a caminar. Y también yo creo que lo importante es que se dio debate de un tema que fue tabú de la Argentina. Digamos, la democracia argentina se desarrolló durante estos 25 años con un paradigma no escrito que la ley de medios no se iba a tocar nunca. Digamos, ¿no? Esto era esta era la realidad, digamos, ¿no? Y me parece que
al haberse modificado ahora, nadie opta que el año que viene o dentro de 2 años, digan, mira, lo que hiciste acá no funcionó como preveíamos, hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Te escuché en uno de los discursos, no propositivos, digamos, de resolverlo favorablemente, ¿no? ¿De qué norma? Y decías, y espero que el día que se debata el tema del fútbol y de la ley de medios estén acá, y dije, bueno, se ha ganado los enemigos más importantes. Me lo dijiste acá también. Sí, porque creí que nunca se iba a llegar a ese nivel de ruptura, y vamos a ser claros, con el grupo Clarín. Sí. Alguien me dijo, bueno, por ahí arreglan en el último minuto. Pero bueno, es todo, Clarín pasa, Clarín queda y los gobiernos pasan, ¿no? Ha habido siempre un temor reverencial de los políticos hacia el grupo. Bueno, una de las cosas que uno nunca la sabrá, pero bueno, pero también se decía, si un dirigente quiere ser presidente, claro, algún tipo de acuerdo tiene que tener, si no, no puede ser. Bueno, eso me parece que no era bueno ni para la democracia ni tampoco para Clarín. Digamos, el grupo va a seguir existiendo porque el 35% del mercado no significa que desapareces, digamos, sino que quedás con un porcentaje importante, y seguramente va a seguir una gran empresa porque es una gran empresa, digamos, ¿no? Esto es así, y yo creo que esto va a funcionar de esa manera. Pero creo que a mí me parece que cuando las cosas van en contra del sentido común, tardarán, como experiencia, digamos, un tiempo más o un tiempo más largo, un tiempo más corto, pero en algún momento se terminan modificando, ¿no? Y me parece que esto es lo que ha pasado con una ley que recogió, porque en esto también hay que decirlo, digamos, cuando uno ve los apoyos que recoge la ley en términos de personalidades individuales, digamos, ¿no? Desde Adolfo Pérez Esquivel o Juan José Campanella o Víctor Hugo Morales, bueno, o cuando Osvaldo Papaleo va y cuenta qué fue lo que pasó con Papel Prensa, digamos, ¿no? Generó todo un escenario en donde, bueno, la Iglesia Católica apoyando, las universidades, los sindicatos, entonces me parece que el volumen de legitimidad que tenía fue muy alto, digamos, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, con el sentido común, digamos, ¿no? Esta fue la sensación. Lo que a mí me está dando un poco de temor por el futuro de la Argentina es que de la crispación se está pasando a la violencia. A vos te tocó vivirla en carne propia y le pasó a Morales en Jujuy con, bueno, piqueteros oficialistas, se dice. Hay riesgo de que, no digo que vuelvan los tiempos de los 70, pero de que se pase de las palabras agresivas a la violencia física. No hay riesgo, pero me sucedió a mí, le acaba de suceder a Morales. Lo que hay que hacer es contundente en la condena, ¿no? Yo hoy tuve oportunidad en un programa de radio en Buenos Aires, de una radio de Buenos Aires, cruzarme con Morales, y yo creo que hay que, se lo dije a él y lo dije en todos lados, digamos, hay que repudiar el hecho. Nadie en la Argentina tiene derecho a expresar sus diferencias políticas o su descontento político haciendo uso de la violencia y haciendo uso de la agresión, digamos. Esto es, Perón decía, la fuerza es el derecho de las bestias, digamos, ¿no? Una de sus tantas frases, un libro había escrito sobre la fuerza es el derecho de las bestias, y me parece que nosotros en eso tenemos que ser contundentes, digamos, venga de donde provenga y el objeto de la violencia sea quien fuese, digamos, ¿no? Entonces me parece que en esto hay que ser contundentes, y después sí, en otro ámbito, en otro lugar, pero dando vuelta a la página de esto, dar un debate sobre los movimientos sociales en Argentina, digamos, que se puede tener diferentes miradas o no, pero me parece que en esto hay que ser contundentes y sin duda, digamos, ¿no? Yo traté de hacer esto porque a mí me dio mucha bronca cuando me expresaban solidaridad, pero inmediatamente justificaban la agresión. Digamos, está mal, pero se lo buscó, digamos, ¿no? Y yo creo que eso no puede ser, digamos, ¿no? Hay que ser contundente. ¿Sentís una especie de vacío de parte de la sociedad, no solo hacia el gobierno, sino también hacia la oposición, de que los votaron para que hagan determinada cosa y es como que la oposición, no sé, naufraga, espera que el viento venga del otro lado, no se ocupa de temas muy importantes?
está cada vez más dividida. Yo no sé qué, digamos, a mí me parece que hubo un análisis que se sobreexageró después del 28 de junio, ¿no? Como también se sobreexagera cuando dicen los kirchneristas son invencibles, en cualquier momento perdemos una votación. No, perdieron provincia de Buenos Aires, bueno, entonces, en el Congreso tienen... Bueno, pero entonces me parece que se sobreexageró, digamos, la semana siguiente del 28 de junio, en los pasillos y en los bares se discutía si Cristina iba a terminar su mandato o no. Hoy ya nadie discute eso. Creo que ese fue el error de la oposición. Pero porque en realidad, y me acuerdo que se la criticó mucho a Cristina al otro día de las elecciones cuando hizo esa conferencia de prensa, dijo, bueno, a nivel nacional, sumando todo, ganamos. Bueno, en realidad el resultado electoral fue un resultado sin grandes ganadores. Y sí hubo una derrota nuestra como oficialismo, pero la sociedad no entronizó a un dirigente político, ni existe hoy un dirigente político en la Argentina, ni del oficialismo, ni de la oposición, que enamore o sobre el cual los argentinos depositen expectativas. Vos viviste el proceso del Frepaso, y lo del 97. Sí. Cuando Menem Duhalde pierden esa elección en el 97, aparecen referencias que ya existían. Graciela Fernández Mejía en la provincia de Buenos Aires, Chacho, el mismo de la Rúa en ese momento. Vos caminabas por Chacho en Rosario o en la ciudad de Buenos Aires y no daba 2 pasos que lo paraban, le decían, aguante Chacho, vamos para adelante. Y había aparecido un dirigente que centraba en sí mismo las expectativas de cambio o de mejora del conjunto de la sociedad. Hoy no aparece esto. Hoy es como que la Argentina dejó, o los argentinos dejaron el 28 de junio un resultado electoral bastante fragmentado, digamos, ¿no? En donde me parece que esto fue así. Bueno, ahora la sensación que se creó es que había sido una gran derrota ante el kirchnerismo, que el kirchnerismo estaba derrotado, de rodillas, y que la oposición diciendo 4 cosas o sacándose una foto de vuelta con la mesa de enlace, fíjate vos, el único acto de la oposición, todos juntos, después de las elecciones, fue esa foto con la mesa de enlace en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Se resolvían las cuestiones y no es así. La gente y se hizo acá también la gente pide otras cosas, y me parece que esto fue lo que pasó, y tampoco va a ser así. Yo lo vengo alertando hace un mes. La primera vez que lo dije en un programa de Morales Solá en Buenos Aires. Le dije, adelante de Pinedo y de Aguad, creo que les dije. El 10 de diciembre tampoco va a ser que la oposición va a tener un paseo en el Congreso de la Nación. De eso quería preguntarte, pero ¿hacemos la pausa? ¿Cómo no? Hacemos la pausa. Estábamos hablando con Agustín Rossi, respecto a lo que se mensuraba, cambia la composición de la Cámara y automáticamente el kirchnerismo queda en el fondo de la tabla. Y lo escuché con Morales Solá respecto a que, va a tener problemas la oposición también para obtener mayorías. Claro, porque en realidad el 10 de diciembre se conforma una nueva Cámara que dura 2 años, del 10 de diciembre del 2009 al 10 de diciembre del 2011. El 50% de los diputados que integran esa Cámara son los diputados que fueron electos en octubre del 2007, cuando Cristina Fernández fue electa presidenta y sacó el 46% de los votos. Y el otro 50% sí responden a la proporcionalidad que salió del 28 de junio en la elección de este año. Entonces, en general, a nosotros no es como muchos creen que va a quedar dividido la Cámara en tercios, 2 tercios para la oposición y 1 tercio para el oficialismo. El oficialismo va a tener un bloque de 40%, 41% de los diputados. Eso me va a dar a tener 94 diputados propios. Y yo digo, nosotros aprobamos el presupuesto y aprobamos las leyes impositivas, las prórrogas de las leyes impositivas con 102 diputados propios. El resto fueron sumar alianzas y demás, y llegamos a... Y hay muchos diputados de centroizquierda, van a borocotear bien ahí. Hay muchos diputados de centroizquierda, pero además nosotros sobre esos 92, 94 diputados tenemos 20 que son aliados permanentes, con los cuales venimos trabajando durante todo este tiempo. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que el oficialismo va a seguir teniendo la misma situación? No digo eso. Digo que vamos a tener una situación en donde
la iniciativa parlamentaria va a estar compartida. A veces estará en manos de la oposición, a veces estará en manos del oficialismo. Y como vos dijiste, los bloques de centro-izquierda a veces apoyarán una postura del oficialismo, a veces apoyarán una postura de la oposición y se verá cómo se van compensando esta iniciativa parlamentaria. Pero no es un escenario en donde nosotros lo único que vamos a hacer es estar cruzados de brazos viendo lo que hace la oposición. La oposición tilda como escandaloso que haya diputados o senadores opositores, que el gobernador les pide que voten a favor del gobierno y dicen, bueno, acá hay dádiva, acá hay plata. Y a mí me parece que el tema es mucho más complejo, es decir, Kirchner, que es un tipo muy hábil, es un tacticista como pocos, ha secado la caja y tienen que recurrir, y ahora mucho más, al poder central. Me parece que eso en política no está bien, pero ha existido siempre. Pero además tampoco es así, digo, en esto lo que pasa es que hay un doble estándar de calificación muy alto, digamos, ¿no? Entonces, a mí me molesta mucho cuando se descalifica que un hombre o un dirigente de la oposición vote una iniciativa del oficialismo, porque en general el mismo énfasis que se pone para descalificar esa actitud se pone para aplaudir cuando la actitud es a la inversa. Claro, lo que pasa es que hay casos muy flagrantes, como la de la diputada Sánchez, que hablaba. Bueno, pero cuando del oficialismo pasan a la oposición, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un problema. Y hay un problema también en el estilo de conducción de la oposición, digamos. A mí votaron en el presupuesto una cantidad de diputados que no votaron la ley de medios. Y a mí se me fueron, a ver, Mauricio, ahí de Narváez expulsó a 2 diputados de Unión Pro por haber votado con el oficialismo el tema del presupuesto, que la verdad que racionalmente tendría que ser votado por todos, el presupuesto. Bueno, los socialistas por una vez no los votaron. No, el presupuesto nunca lo han votado. El presupuesto y las prórrogas impositivas... Pero has tenido buenos aliados ahí, en la ley de medios y en la ley de estatización de FJP. Aerolíneas no votaron. ¿No? No. Pero bueno, lo que quería decir, expulsaron a 2 diputados de Unión Pro para votar en contra. A mí se me fueron 20 diputados. No expulsé nunca a nadie, se fueron porque quisieron. Y me banqué, como en el caso de Felipe Solá, cuando fue la 125, en el bloque había dicho que iba a votar con el bloque, y bajó al recinto y votó. Bueno, pero debe tener los oídos escuchándolo a Kunkel. Bueno, pero votó... No, lo de Solá es paradigmático. En sentido contrario. Entonces digo, también en esto, para hacer política en la Argentina y para conducir un bloque y tratar de ser un bloque mayoritario hay que tener flexibilidad. Solá fue el último que se paseó en Cádiz por la rural, con el menemismo, fue secretario de Agricultura. Solá se paró para aplaudir, pero lo recuerdo perfectamente, de los más enérgicos cuando Cristina dijo que era el padrino, Eduardo Duhalde, ahora está con Duhalde. Es difícil a veces entender a esta gente. Pero digo, en términos generales, mirá, yo te digo, la presidencia de la Comisión de Transporte es un presidente de la Comisión de Transporte, presidencia de la Comisión de Defensa. No tengo mayoría en la Comisión de Presupuesto. Perdí la mayoría en la Comisión de Agricultura y Ganadería de diputados que eran de nuestro bloque, que se fueron a otro bloque. Y bueno, y tenés que decir, bueno, a ver cómo hacer para resolver la situación y llevarla para adelante. ¿Y Kirchner te llama, te agradece o el hombre no? No, en general siempre después de las votaciones, previamente en las votaciones también, en general, más ahora que va a asumir como diputado, está mucho más presente, digamos, ¿no? Y Agustín, ¿qué se puede saber de la ley electoral que se viene? La reforma va a tener algunos aspectos, ¿no? Son, por lo que tengo entendido, van a ser 3 o 4 leyes. Una ley es de financiamiento, en la idea de que el Estado sea el garante del 100% del financiamiento de los espacios televisivos, con lo cual nadie puede pautar por encima de eso. Eso lo pidió Carrió hace unos años. Por afuera de eso, hay otra idea que es la de una reforma exclusivamente para elegir la fórmula presidencial.
que pasaría por elegir el presidente, el candidato a presidente, sin el vice. ¿A la norteamericana sería? Más o menos, sería un sistema de... el sistema sería de internas abiertas, simultáneas obligatorias, como es acá en Santa Fe. La elección sería por regiones, el NOA y el NEA juntos, la región centro, provincia de Buenos Aires, capital federal, y el sur, digamos, no sé cómo se dividirá por regiones. Ahí Kirchner no lo den por muerto más que nunca, si es así, porque provincia de Buenos Aires... Y sería por electores. Por electores. Por electores, con los electores el doble de la cantidad de diputados nacionales que existen en cada una de las provincias. Vos en tu fuero íntimo, ¿creés que tienen chances Néstor o Cristina de volver o quedarse en el poder? Yo creo que estamos haciendo las cosas bien después de las elecciones. Creo que la chance está puesta en que nosotros seamos capaces de reconstituir el espacio político, la coalición social del 2005. Cuando Cristina fue por afuera, enfrentando a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires, me parece que eso demostró una fuerza política que tenía un fuerte anclaje en el peronismo, pero que tenía una aceptación y logramos muchísimos votantes de los sectores medios urbanos. Qué increíble, ¿no? Si los sectores medios urbanos, si nosotros logramos reentusiasmar o generar ese clima que generamos en el 2005, porque no era que habíamos ganado una elección. Fíjate lo que te digo yo, te digo el 2005 y no el 2007. En el 2007 sacamos más votos que en el 2005, pero en el 2005 había una carga de expectativa positiva para con el espacio político del Frente para la Victoria muy alta, digamos, ¿no? Había una idea de depositar sueños, esperanza, y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que reclamar. Me da la idea que lo que hicimos con la modificación de la ley de medios y demás, yo sentí que con algunos sectores sociales lográbamos establecer nuevamente para mí el algún fútbol, vaso el tema del comunicante. fútbol abrió las compuertas. Bueno, está claro que si no hubiese existido lo del fútbol hubiese sido muy difícil explicar cuáles son los efectos monopólicos, digamos, ¿no? Pero lo del fútbol permitió hacerlo más gráficamente. Así que si logramos eso, y yo creo que vamos en ese sentido, si uno además prevé que sacarlo del conflicto con el campo, que por las responsabilidades propias nuestras, digamos, ¿no? Pero la verdad que hemos tenido 2 años de condiciones externas muy malas, ¿no? Muy malas. Sequía como nunca en los últimos 50 años y crisis financiera y económica internacional como nunca desde 1930, digamos. Si estos 2 años, esas condiciones exógenas cambian favorablemente, digamos, en el sentido de que tengamos una mejor condición económica y financiera internacional que permita que la economía argentina se empiece a recuperar, que volvamos a recuperar empleo, que tengamos un buen nivel de precipitaciones, que haga aumentar los volúmenes de cosecha, me parece que si hacemos las cosas más o menos bien, podemos estar, seguro que estamos en carrera, digamos. Ahora, ¿qué cosa extraña fue lo del cambio, de Kirchner y los Kirchner con el gobierno, ¿no? Y da para que quienes lo vivieron ahí de cerca escriban alguna vez un libro, porque yo creo que ese conflicto es el que le hizo perder a Cristina a sus votantes, y es el conflicto que de haberlo superado inmediatamente cuando se fue Lustó, el costo no hubiese sido tan alto. Pero ni por asomo, creo yo. No, sí, está claro. El conflicto tuvo varios momentos como para poder resolverse y no se pudo resolver. Digo más, si yo hubiese tenido la flexibilidad para introducirle, con la que trabajé, para introducir 150 cambios en la ley de medios y la sabiduría de la presidenta de cuando veíamos que nos venían encorsetando con la discusión de las telefónicas, de eliminar la cuestión de las telefónicas, si hubiésemos tenido eso, seguramente hubiésemos logrado un acuerdo con el sector y con todos en el marco del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Es un lindo tema para seguir analizando. Creo que ha sido muy interesante, Agustín, la pulpa de esta charla, y obviamente vamos a seguir dialogando porque vas a seguir siendo una referencia de primera línea. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Agustín Rossi, el presidente del bloque de diputados del oficialismo.
Hacemos la pausa y nos vamos a tomar un tiempito para la reflexión, como hicimos el lunes pasado. Va a estar Silvio Guberman para saber qué está pasando con el socialismo en Rosario, donde uno se sube a un taxi y lo único que escucha son insultos, y en la provincia de Santa Fe, donde en Santa Fe, no sé qué pasó a la hora que estamos grabando, estaba a punto de tomar la primera medida seria contra el gobierno de Vila. Ya volvemos. Está con nosotros el analista de medios, Lucio Guberman. Vamos a dialogar con él. Le quiero mostrar a nuestro director, que ha traído Guberman una negra y otra roja para Peirano, que las vea hoy, un lunes donde los rojinegros estamos felices. ¿Qué tal? Son por Colón, Mauricio. Ah. Está, ¿no? Está bien. Peirano no opina lo mismo, pero bueno, esperemos que no lo alteremos y pierda el pulso. Bueno, es interesante dialogar con vos, nos conocemos, me parece que así como en política hay una generación que se viene, que es la nuestra, la de 40 años, también en materia de analistas, de politólogos, de cientistas sociales, porque hasta ahora los nombres son siempre los mismos, que Moray Araujo, que Zuleta Puseiro, que Carlito Fara, que Julio Aurelio, pobre, que está grande ya, y bueno, se termina eso, ¿no? Y bueno, has trabajado muy bien con políticos que tuvieron éxito en las elecciones en Rosario. Has escrito un libro sobre el socialismo, que a mí me interesó mucho, y sobre esto quería preguntarte, porque, a ver, yo escucho desde hace años quejarse a mucha gente de la ciudad, sobre la ciudad. Y el socialismo gana las elecciones generales cada vez más fácil. Hace 2 años ganó en todas las seccionales, en todos los barrios. Ahora en la interna no le fue tan bien, pero ganó. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasa en Rosario? Mi lectura es, como todo gobierno que se va reeligiendo y que tiene desgaste, la gente empieza a mirar para otro lado también. La ventaja que tiene es que ese otro lado en la ciudad, como ocurre a nivel nacional, está bastante fragmentado. De todas maneras, siempre es más preocupante para un oficialismo ver cómo su consenso, traducido a porcentajes electorales, va para abajo, que cuando la curva es ascendente, ¿no? De todas maneras, hay un gran desafío a partir de lo que fue esta última elección de concejales, en donde se vio claramente que hay un porcentaje muy grande de gente que no vota al socialismo. En este caso se expresó haciendo ingresar 4 fuerzas políticas diferentes al oficialismo, al Consejo, pero luego en la ejecutiva no hay 4 fuerzas políticas, hay un solo candidato a intendente, con lo cual toda esa variedad de posibilidades debe encontrar consensos, liderazgos, como para ofrecer algo más. Yo creo, porque a diferencia tuya no soy un cientista en el área, que si el primer candidato era Diego Giuliano, el peronismo iba a tener muchas más chances. Y explico por qué. No porque a mí no me guste Caballero, que fue un gran intendente y conoce mucho la ciudad, pero me parece que habría retenido el voto peronista de los barrios y le habría agregado un voto del macrocentro siempre hostil al justicialismo, y de los chicos desde los 18 que votan por primera vez a los 24, que por primera vez vieron a alguien que hablaba a lo mejor como ellos, medio acartonado por ahí, Giuliano, pero vieron distinto y se animaron a votar peronismo. Si te contesto sí o no a eso, Giuliano se va a enojar conmigo, porque yo toda la campaña le decía, no conteste sobre hipótesis, ¿no? Cuando discutíamos un poco... Bueno, pero él es político. Decía, mi impresión es que sí, sobre todo si hubiera podido, algo que era inesperado durante la primaria,
si se hubiera podido visualizar que el socialismo iba a votar una ley con el kirchnerismo, ahí el peronismo con un reutemista a la cabeza en lugar de un kirchnerista a la cabeza, posiblemente hubiera captado sobre el final de la campaña un plus de votos que le hubiera dado posiblemente la victoria. Todo esto es muy potencial. Claro, no, estamos hablando de potencial. Pero coincido. Y también es muy cierto que en el peronismo, que tuvo una fuga muy importante, tuvo más de 15 puntos de diferencia entre la primaria y la general. Parece que el peronista, algo que vos haces hincapié... El independiente, creo yo. Sí, pero yo te quería hablar primero de ese 15% de votos de la primaria peronista que se perdió. Me parece que vos decís algo siempre que es cierto, que es el peronismo tiene una orientación al poder. Yo creo que el peronismo buscaba en la primaria un candidato intendente. Por eso hubo muchos votos a Giuliano, a Miatelo, ¿no? Entonces, cuando viene Caballero de nuevo a la cabeza de la lista, y ya fue el último candidato del peronismo derrotado, no es tan interesante para el peronismo. Y ahí hay fuga. Yo creo que no es interesante, ¿sabes para quién? Para el independiente que no está conforme con la gestión de Lifchit, pero no, es decir, hay elecciones mañana. La gente, vos te subís a un taxi, insulta a Lifchit. Ahora, ¿a quién tiene para votar? Es decir, se votó a Wiener después de que Obey hiciera un gobierno mejor que los de Reutemann y mejor que el anterior de Obey. Sin embargo, la gente quería cambiar y cambió, porque estaba Hermes Wiener. Había quien le dé una salida, pero con tranquilidad. En Rosario no existe eso, por ahora. No, todavía no. Es cierto que la elección deja en la grilla, la elección pasada, deja en la grilla evidentemente a Boazo, a Giuliano como posibles candidatos Pero comparten el voto. Bueno, comparten el voto independiente, o sea, o disputarían voto independiente. Después, Boazo tiene una histórica pertenencia al radicalismo, Giuliano una histórica pertenencia al justicialismo, con lo cual, bueno, hay que ver qué ocurre con eso. Si ¿no? yo digo que los rosarinos... Que Boazo es un tipo que labura, lo hemos elogiado, pero que los rosarinos no lo votarían nunca a intendente, se va a notar, ¿no? Boazo. ¿Quién? ¿Boazo? Sí. Vos podés preguntarle. Digo, en el peronismo rosarino pasa lo que sucede a nivel nacional con los acuerdistas cívicos. Esta cosa de unos Stolbizer por acá, unos covistas por allá, unos lilistas por acá, unos vineristas, pero... se miran de reojo y mal, ¿viste? Y así, hacen así, están diciendo las peores cosas. Vos tenés se vio acá... en esta campaña, claramente. Claro, y vos tenés acá a un tipo como Caballero, respetadísimo, que no se enriqueció por su paso por la función pública, algo para destacar. Tenés a alguien como Giuliano, que viene. Tenés dirigentes de segunda línea, si querés, como José Luis Imhoff, que es un tipo muy prestigioso para la ciudad. Amén de otra gente, empresarios muy jóvenes que aún no se han querido involucrar en política. Y estoy pensando en María Eugenia Bielsa, que va a ser la candidata de este sector de Caballero, pero a mí me genera dudas María Eugenia Bielsa respecto a qué es, ¿no? Bueno, ahí... digamos, el peronismo rosarino tiene el riesgo 100%, ¿no? Como en Santa Fe, claro, 100% santafesino generó esa división en dos del voto más afín al justicialismo y terminó en una victoria de Barletta. Mirá lo que ha creado. 20 puntos. El futuro gobernador, me dicen, ¿no? Y bueno, es una posibilidad muy cierta, pero digo, la división del peronismo generó esa posibilidad. Aquí, como veníamos analizando antes, el socialismo está en baja, pero si el peronismo no hace una fórmula o una lista de concejales y un candidato intendente
que reúna toda la base peronista, va a pasar algo similar a lo de Santa Fe. Yo creo que el gobernador tiene que ser Lifchit. Me arriesgo a decir esto, que un periodista nunca debe decir. Porque Lifchit me parece un tipo decente, me parece un buen gobernante que está cansado de gobernar una municipalidad y porque no le quiere dar más la gobernación a los santafesinos. Y si no es Lifchit, no hay otro. No se inventan candidatos de un día para el otro, ¿no? Y tener que encontrar 900.000 más que piensen lo mismo. Claro, pero la cosa viene complicada. Los radicales hicieron una elección formidable en toda la provincia. Se va Wiener. Lifchit hace una mala elección, no hay más nadie. Bueno, ahí hubo cierta astucia mediática del socialismo, ¿no? Vender en Buenos Aires una victoria de Wiener cuando fue una victoria claramente radical, ¿no? Lo de Barletta en Santa Fe, lo sé, pero a nivel local muchas listas encabezadas por radicales, y en Rosario los 70.000 votos de Guaso, que también fueron con la lista 3, con el escudo radical oficial. Todo. Vos que escribiste el libro sobre los socialistas, ¿qué diferencia encontrás entre estos socialistas y aquellos de Esteves Boero, cuando eran todos de Esteves Boero? Porque hay una división que ya nadie la puede negar, aunque vienen y se ríen y eso no es así, entre lifchistas, el partido, que es Rubén Giustiniani, un tipo inteligente, y el winerismo. El libro que vos decís es justamente lo que a mí me interesaba investigar, que no era tanto el socialismo, después era el caso, pero digo, era, ¿qué le pasa a un partido chico que de golpe se encuentra con un aparato estatal a disposición, Rosario en el caso de golpe, ¿no? Me acuerdo, me divertía mucho Marengo, que fue el primer presidente del bloque, decía, nosotros somos el bloque oficialista más chico del mundo. No eran 3 sobre 38. Y en ese momento la forma de pararse del partido frente al nuevo escenario fue bastante conservadora, no en términos políticos, sino en términos organizacionales, ¿no? Inclusive llegando a la fractura con el sector de Caballero, con tal de preservar ciertas formas organizativas. ¿Sí? Vos sabés que ahora es más difícil. Iba a ir al programa de Jorge Asís el día miércoles, lo levantó el día viernes. Y dialogamos, nos maileamos con Asís, y él me dice, ¿cómo andan los carritos? Y digo, ¿qué? Los socialistas. ¿Por qué carritos? Porque existen solamente en Rosario. Y es un fenómeno notable, es decir, la imagen de Wiener, ya no lo tiene, para suerte de Wiener, Grondona como su líder, es muy buena en todo el país y gobiernan una sola ciudad, no sé si gobiernan otro. Sí, las encuestas nacionales que he visto no tienen una fuerte presencia de Wiener, no es muy conocido. Además la forma a nivel de país. Wiener, de todas maneras me parece que a nivel partidario, que era lo que vos me planteabas, el gran dilema 2011 del socialismo es si volver a ser un partido municipal o empezar a ser un partido nacional, ¿no? ¿Coincidís conmigo en que Rubén Giustiniani es una figura clave del socialismo? Sí, en términos de poder intrapartidario, ninguna duda. Yo creo que si Giustiniani no estaba, el socialismo terminaba cooptado en aquellos momentos por el kirchnerismo. ¿Cómo te gustan gustan esas preguntas? No te deja Guaso hablar de hipótesis, ¿no? Pero me parece que lo de Giustiniani alguna vez debe ser reivindicado. El contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si...? Pero ¿no crees que había muchos con ganas? Debido, dijo Lifchit, es el más peronista que tenemos en Rosario. Sí, lo mismo ocurría con Caballero en aquel entonces, y ahí hay dos hipótesis posibles, la de la cooptación o la de utilizar determinadas alianzas para que el partido acceda información a mayores niveles de poder estatal. ¿Te acordás la última reunión Kirchner-Reutemann en Puerto Madero? Sí. ¿Sabés quién estaba haciendo antesala? Miguel Lifchit. Es decir, algo así. Una puede ser coincidencia, después ya empieza a haber cierta empatía. Ahora con Kirchner no quiere juntarse, creo que ni la abuela. Pero todos los integrantes de los partidos que además están en función de gobierno, como un intendente,
tienen sí o sí un diálogo abierto, ¿no? O sea, no hay figuras, menos cuando se da este sistema de muñecas rusas, ¿no? Que hay en la Argentina, donde hay que ir encajando lo local en lo provincial y lo provincial en lo nacional. Entonces hay que conversar con los que tienen llaves de niveles superiores. Mi productor Siempre la Lisandro atención Marona es me esa, ¿no? hace muchas señas y esta es la última y es cortita y al toque. Explícame por qué los rosarinos no lo quieren a Reutemann. Y explícame si es candidato a presidente. Por primera vez en la historia va a haber un presidente santafesino, los rosarinos seguirían siendo los únicos que no lo votarían, porque la única ciudad en la que no gana Reutemann, me mostraron una encuesta pagada por Ramón Puerta, es Rosario. Mira, lo de que los rosarinos no quieren a Reutemann, como decía Maradona, cosí, ¿no? Maradona dijo otra cosa. Pero no de Reutemann. No, lo que digo es, 45% de los rosarinos tiene una imagen positiva de Reutemann, 45% una imagen negativa, 10 no opinan. ¿Son gorilas los rosarinos? Sí, todos los candidatos que mido en encuestas del peronismo arrancan con una imagen negativa antes de ser conocido prácticamente. ¿Quién dijo ese Rosario peronista y de central? Ninguna de las dos cosas es verdad. La del central paso, la del peronismo. Se ve que el electorado está menos regulado, dice Fara, que vos mencionabas al principio. Hay un electorado desregulado. Y me parece que ahí está también la posibilidad de que la comunicación política aproveche determinados elementos que están en la opinión pública para darle, no la victoria o la derrota, pero un poquitito más a los que saben sintonizar, conectar. Me gusta usar la idea de conexión, ¿no? Rosario es peronista y de central. Y están los dos en el descenso. Gracias por venir. No, gracias a vos, y ha Mauricio. sido muy interesante la charla. Último corte, si el director lo dispone, y hacemos pequeñas conclusiones. Bueno, a medida que transcurría el programa, le fui dando información. María Eugenia Bielsa es el candidato del sector de Caballero para ser intendente, algo que es muy resistido por el reutemismo, que no la puede ver a María Eugenia Bielsa ni en fotos. Otra cuestión también importante, el radicalismo va con todo por la gobernación, va a haber una pelea muy fuerte por el socialismo. ¿Sabe qué me dijeron? Yo no adhiero a esto, no estoy, es un rumor. Dice, los socialistas, antes de darle el gobierno a los radicales, rompen el frente. No creo. Y me dicen, van a venir a buscar a Wiener para candidato a vicepresidente de Julio Cobos, y Wiener va a poner como condición que el gobernador sea un socialista, con lo cual se saldarían las cosas. En noticias fresquitas, de último momento, que no leyó en ningún otro lado, aquí, en profundidad, programa al cual regresaremos en 7 días. Muchas gracias.